Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de la Santa Cruz de la Sierra hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. En esta jornada de viernes 10 de octubre les habla Vidal Dorado en vivo y en directo. Nuestro invitado del día de hoy para hacer el análisis de la coyuntura política nacional es el doctor Omar Barrientos. Gracias por aceptar esta invitación. Un gusto verlo después de mucho tiempo, doctor. También un gusto, ¿verdad? Sí, ¿no? Estuvimos un mes atrás, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Antes de que me vaya a México, creo. Antes ¿no? que tome sus vacaciones. Exacto. Doctor, Daniela, es un gusto tenerlo con nosotros. En el tiempo de su ausencia en este país han habido muchas cosas que han pasado en política, en el órgano judicial. Lo último, por ejemplo, que se conoce es que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Romer Saucedo, ha demandado a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. Tomando en cuenta su experiencia, su conocimiento, ¿qué lectura puede hacer usted de esto que está pasando en el tema de la justicia? Uno de los temas más sensibles en este momento, obviamente, es el tema judicial, ¿no? Y el tema judicial porque la política se ha judicializado tremendamente, ¿no? Entonces, frente a esa situación, podemos hacer un análisis desde el punto de vista político o desde el punto de vista jurídico. Si quiere, empiezo desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Vamos por ese lado, doctor. Ya, bueno, como jurista, obviamente, el presidente, Romer Saucedo, entra con una fuerte aceptación en Bolivia porque significa un cambio de lo que la gente realmente quiere frente a algo tan sensible como es la administración de justicia. Y él obviamente lanza un mensaje muy fuerte, indicando de que no iba a permitir más de que se politice la justicia, de que se cometan excesos. Y obviamente algo que fue muy, muy agradable fue digamos, el tema de que se puso en libertad inmediatamente a Fernando Camacho, Pumari, después este joven de la resistencia Cochala, ¿no? Entonces Molina. Eso nos dio un campanazo, ¿verdad? Obviamente, donde un poquito se aplazó fue lo de Yanine Áñez, porque en primera instancia no le admitieron que yo lo lancé, por si acaso fue el primero, desde hace tiempo en tocar de que ella tenía que haber presentado un recurso de revisión extraordinaria de sentencia. Eso está en mis redes, así que no me estoy inventando. Yo vengo con eso desde hace tiempo pataleando, porque esa sentencia condenatoria dice que está ejecutoria, pero la ley dice que una sentencia, cuando ha sido obtenida mediante fraude procesal, es revocable, así pasa en 100 años. La ley no puede, digamos, admitir la ilegalidad, menos cuando se han violado los principios de competencia. Entonces, el tema que el tribunal que juzgó a Yanine Áñez era incompetente. Entonces, extrañamente no admitieron, le dieron una vuelta y le obligaron a presentar nuevamente, pero ahora sí ha sido admitido, lo cual, repito, medio raro, porque tenemos una constitución que no es formalista y debía haberse librado de formalismo, ya debía estar en libertad Yanine Áñez. Que va a salir, claro que va a salir, porque ya ha sido admitido y van a entrar al fondo y el fondo es la incompetencia y no hay dónde perderse. Pero algo me pareció raro ya ahí, ¿no? De que un tribunal que da un campanazo, de repente como estuviera negociando algo, no le da el mismo trato a Yanine Áñez, cuando por ser mujer, ella debía ser la primera en salir. Y eso realmente es repugnante, ¿no? Pero bueno, hago un paréntesis, doctor, sí, solamente por inquietud. ¿Usted cree que este proceso que ha iniciado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional tiene que ver precisamente porque no se la liberó a Yanine Áñez? No, la libertad de Yanine Áñez estaba justamente en la cancha de Romer Saucedo, por eso me molesta. No ha sido el Tribunal Constitucional que le ha negado. Ella ha presentado el recurso de revisión, es un recurso ordinario, no es un recurso extraordinario. Los recursos extraordinarios van al Tribunal Constitucional, yo soy constitucionalista, y soy los más conocidos en Bolivia. Los recursos ordinarios de revisión de sentencia van, de acuerdo al Código Procesal Civil, a la propia Tribunal Supremo, Corte Suprema, al Tribunal Supremo, que es en sala plena quien resuelve si admite o no. La admisión no implica que niegue, implica de que son temas de forma, ¿no? Que si faltó notificación, que si faltó la documentación es completa o tonteras. Entonces a mí me llamó la atención, no sé cuál fue el formalismo por el cual no admitieron y han vuelto a presentar, ahora sí ha sido admitido. Porque entrando al fondo, obviamente que tiene que ser procedente, porque ya hay otros autos supremos
como el caso, por ejemplo, de Leopoldo Fernández, donde se ha ordenado la nulidad porque fue juzgado por un tribunal ordinario. Todos los Yanin es muy simple, ahí no hay donde perder. Me llamó la atención que, tomando en cuenta que uno de los delitos de lesa humanidad a nivel del del Pacto de San José, Costa Rica, y así como el Pacto de Roma, está justamente la misoginia. Lo de Yanine Áñez es una asquerosa misoginia, y ahí se han aplazado los del Tribunal Supremo por no darle el trato que le han dado a Fernando Camacho, a Pumari, que estoy plenamente de acuerdo, feliz pero ella debía, incluso como en una fiesta, las damas primero. Ahí me están viendo cámaras, y saben que es Omar Barrientos que está haciendo notar esto. Me pareció raro esa gambeteada cuando el 180 de la Constitución establece, bajo los principios de verdad material, celeridad, etcétera, introduce algo. Lo único bueno de esta repugnante constitución es el principio del no formalismo. Entonces, me parece extraño que de una constitución no formalista, por un formalista, esta señora esté todavía detenida. Ese es un tema que me gustaría ser su abogado para tirarle una demanda ante la Corte Internacional, obviamente un juicio ante la IDH, ¿no? ¿Esto pasa por manos del Tribunal Constitucional o por manos de Romer Saucedo? No tiene nada que ver el Tribunal Constitucional con lo de Yanin. Es el Tribunal Supremo de Justicia, de aquel hombre que nos abrió la luz, la esperanza, que extrañamente la sala pidió requisitos de forma cuando debía viabilizar ya nomás la libertad de Yanine Áñez, como lo hizo con Camacho. Según su olfato, doctor, ¿qué está pasando ahí? Bueno, de darle van a dar, pero algo raro, como que por abajo algo movió, y algo segundamente raro que viene, y yo lo dije, no, yo estaba admirándolo a Romer Saucedo, es cuando de repente aparece, faltando 9 días, una denuncia contra los magistrados del Tribunal Constitucional en el tema de delitos cometidos como prorrogación de usurpación de funciones, resoluciones contrarias a la Constitución, y un poco como que entran a lo que pasó con Yanine Áñez, de querer llevarla a la vía ordinaria cuando Yanine Áñez goza del juicio de responsabilidades. Entonces, ¿qué ha pasado? El Ministerio Público, con María K, con cierta sindéresis, ha remitido la denuncia, obviamente, al Congreso, dándole el trato que era el que debía recibir. Usemos las manos igual. No digamos una cosa con una y la otra con la otra, ¿verdad? Si hemos criticado que a Yanine Áñez se le violaron sus derechos al llevarlo a un juicio ordinario, en un juicio de responsabilidad, no podemos caer en lo mismo en el tema de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque este auto que dictaron ellos era todavía antes de cumplir su mandato, ¿verdad? Entonces, estamos frente a una situación de, evidentemente, pueden haberse prorrogado, están ilegalmente, pero todavía gozan del juicio de responsabilidades. Entonces, lo que ha hecho Mariaca, no sé a presión de qué o por qué, se ha sacado el paquete de las manos, se lo ha tirado al Congreso, y obviamente sabemos que esta legislatura acaba en un mes. Es imposible que este juicio de responsabilidades lo pueda conocer ni siquiera en la primera instancia. Esto va a tener que ser resuelto, obviamente, por el nuevo Tribunal Constitucional que va a entrar. Y aquí viene un tema que me parece raro, es que el presidente del Tribunal Constitucional, Hurtado, mire, es que los años que uno tiene de experiencia, sí, se da cuenta de todo. Extrañamente, ha presentado una acción de amparo contra la fiscal, que ha enviado correctamente al Congreso. A ver, ¿por qué? No se dan cuenta. Porque a él no le conviene ser juzgado en la nueva Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa va a estar totalmente manejada por todo lo contrario. No, me parece extraño. Él debe estar feliz de que vaya un juicio responsable, pero no está. Prefiere que quede con la Fiscalía y que en la Fiscalía se desestime directamente la denuncia. Entonces, aquí el tribunal nos ha metido a una suerte de embrollo jurídico constitucional en la cual las fuerzas de poder están en una pulseta procesal no pactada, ¿ya? Lo cual merece un análisis mucho más delicado a instancia que motiva a Romer Saucedo a hacer una denuncia faltando 9 días cuando está tan sensible y tan frágil este segundo balotaje, que valga la redundancia. Es la primera vez en Bolivia que hay un balotaje de segunda vuelta, ¿verdad? ¿Usted cree que hay una intencionalidad detrás de la demanda de Romer Saucedo? No quiero pensar así, porque tendría que empezar. ¿Pero cómo la interpreta usted? Se están especulando. Yo no soy un abogado que especula, perdón. Soy Omar Barrientos, si algo tengo en la característica es que no especulo. No quiero especular porque quiero creer en la buena fe del presidente del Tribunal Supremo. Quiero pensar que lo he hecho porque
tiene la esperanza de que, digamos, estos magistrados puedan ser, ya por lo menos en primera instancia se admita, pero tampoco se va a admitir, esto ya pasó a la historia, ¿verdad? Quisiera pensar eso, ¿no? De que hubiese querido de que estos estén procesados por la justicia ordinaria, digamos. Se ¿no? puede hacer una demanda de un poder contra otro. Hay quienes dicen que la intencionalidad de Romer Saucedo es tomar el control también del Tribunal Constitucional Plurinacional. Bueno, esa también es mi opinión, no de Romer Saucedo, ¿no? Yo tengo un proyecto, lo he dicho acá, que el Tribunal Constitucional, y en eso quizás sigue mis palabras, me apoya, porque soy yo el que vengo lanzando hace años. El Tribunal Constitucional, pero eso tiene que ser una reforma a la Constitución. En esa reforma a la Constitución se tiene que modificar tres cosas claves. Primero, un artículo asqueroso que es el 53, que es la famosa función social de la propiedad, que eso es un marxismo clavado, una estaca en la Constitución. El segundo, muy importante, es la elección de magistrados mediante votación, ¿no? Y el tercero, que lo planteo yo y que creo que está en esa línea, Romer Saucedo, es de que tiene que desaparecer el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha hecho mucho daño a la justicia boliviana, ha destrozado la doctrina. Ni siquiera hay una línea jurisprudencial. Y me están viendo abogados que van a coincidir conmigo. El Tribunal Constitucional ha destrozado. Ahora, una pregunta a la población que me está viendo, que no sabe. ¿En qué país hay Tribunal Constitucional? Empecemos por ahí. En dictaduras. Tribunal Constitucional no hay en Estados Unidos. ¿Qué llamaría? Constitutional Court. Yo estoy en Inglaterra. Inglaterra no tiene ni siquiera Constitución Política del Estado, menos va a tener Tribunal Constitucional. Inglaterra no tiene Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional han creado y han tenido fuerza en la España de Franco, una dictadura, en Venezuela, Cuba, ¿no? Chile tenía doble cuando Pinochet. Son herramientas que usan las dictaduras para poder controlar la Constitución. De ahí que cuando introdujeron el Tribunal Constitucional, que entró muy bien en la época de Dermisaki, de La Rocha, Durán, etcétera, excelentes magistrados, el papel, pero era un superpoder. Bolivia vio lo que era un poder, prácticamente todos los poderes entre el año 2000 hasta el Evo 2006 estaban debajo del Tribunal Constitucional. El Poder Constitucional le votaba ministros. Doctor Omar Barrientos, tomando la palabra de los magistrados autoprorrogados, ellos dicen que si renuncian se genera un vacío de poder y eso podría generar inestabilidad a la democracia del país. Sí, hay gente que dice, no, el Tribunal Constitucional incluso funcionó con un solo magistrado, pero era administrativamente. Y en eso se está mintiendo. Se va a generar un vacío de poder. Un Tribunal Constitucional necesita quórum y el quórum debe ser forzosamente de 5, no de 4. 5, ¿por qué? Porque si hay empate entre 2, un tercero dirime. Entonces, entre 4 no puede haber, no podrían. Imagínate, Daniel, por favor, que los dos miembros, que son 4, uno dice sí y el otro dice no. ¿Cómo resuelven eso? Se necesita que sea impar. Y que tenga si hubieran 5 podría, pero con 4 no. Ahora tendrían que votar el que aquí hay que analizar. 4 están legalmente elegidos y no se puede votar a 4, 1 para que queden 3. 3 podrían. Porque en caso de... Porque ¿qué pasa? Normalmente a veces nuestras salas superiores son de 3. Pero ocurre que en el tribunal, por ejemplo, en las salas constitucionales o en las salas ordinarias, hay 3 magistrados, por eso hay 3, no 2, 3. Pero ocurre que a veces se ha enfermado uno o está cesante o no, entonces quedan 2, llaman de la otra sala para hacer sala. Le explico. Yo meto una demanda, digamos, a la sala constitucional primera y por mala suerte uno de los magistrados de los vocales está impedido o ha renunciado. Ha quedado 2. Yo presento un recurso. Esa sala no puede sesionar si no llama a un vocal de la otra sala para que hagan, necesitan tener un dirimidor. Así es. Si en este momento se descabeza y quedan 4, no podría funcionar. ¿A quién llamarían para hacer sala? Y eso es lo que están mintiendo. Están hablando como Omar Barrientos. A mí no me mete el dedo a la boca. Y eso mienten. No, dicen, sí, que funcionó el Tribunal Constitucional como magistrado, claro, pero administrativamente. ¿Cómo va a administrar justicia constitucional una sola persona o 2? Tienen que ser 3, 5, 7, 9. ¿Cuál es doctor, usted con su experiencia, su conocimiento, cuál es el camino entonces en este momento para la crisis que se está viviendo en el tema del Tribunal Constitucional? No, el otro drama es, querido Daniel, es de que están queriendo sacar a los autoprorrogados, etcétera, como sea, porque dice, si el próximo año
se hace la elección de magistrados conforme previene la Constitución, no va a poder haber esta elección y se van a quedar 2 años más. ¿Por qué? Porque el próximo año tenemos las subnacionales y no pueden haber 2 elecciones el mismo año. Entonces, ese es el tema por el cual querían juzgarlos en esta legislatura, ¿no? Cosas de poder llamar a elecciones, me imagino, en diciembre, sería una cosa, o noviembre o diciembre, ¿no? Porque, pues, repito, al año vienen las subnacionales. Entonces, las elecciones serían en el 2027 prácticamente. Exacto, lo cual los prorrogaría 2 años. A eso apunta. ¿Cuál es la salida a este problema? La salida se la pidió Romer que renuncie, ¿no? Y lo cual habilitaría inmediatamente llamar, porque mientras tengamos este Frankenstein de Constitución, no hay otra forma de elegir magistrado que no sea por el voto popular. Por eso, justamente, señores, ojalá a la próxima legislatura, que creo que sí, no va a haber problema, se va a hacer las modificaciones, pero eso es mediante referéndum, que es otro trámite también. Imagínate lo cargado que viene para el Tribunal Electoral el 2026, ¿no? Elecciones subnacionales, elección de magistrados y referendos, porque van a haber referendos, porque creo que el 90% de la población coincide de que hay que hacer o bien una reforma total, que lo cual sería ya llamar una asamblea constituyente, o por lo menos un parche que es una reforma parcial a través de referéndum legislativos, ¿no? Perfecto, doctor. Me quedo con la película clara totalmente después de este análisis que ha hecho usted, sobre todo en el sentido de que muy contundente, tiene que desaparecer el Tribunal Constitucional. Son herramientas de la dictadura. No estamos en dictadura en Bolivia, pero sin lugar a dudas, acá también el Tribunal Constitucional muchas veces ha tenido que ser prácticamente operador del sistema político, y eso sin lugar a dudas ha dado mucho que hablar sobre la funcionalidad o no del Tribunal Constitucional Plurinacional. Bueno, vamos al otro tema, doctor, que también nos apasiona y que tiene que ver con la política, porque usted también hace la lectura de la situación. Después del debate de los presidenciables, parece que se ha aclarado el panorama para muchos. Es decir, la gente prácticamente tiene definido por quién va a votar. Sí, no hay problema. Pueden hacer lo que quieran ahorita, pueden sacar racismo, pueden sacar que Tuto mató a su madre, que Rodrigo... hay un tema que tenemos que analizar. Hay una gran diferencia el año 2025 con el 2019, tremenda diferencia. En primer lugar, estamos 50 o 100 veces más politizados que el 2019. En 2019 asistíamos a una noticia que el Evo movió a la gente, ya sea a su lado o en contra, por un tema de ilegalidad frente a una posible y abusiva, un fraude electoral o una candidatura. El 2025 es muy distinta la situación. En este momento estamos una población que desde el que vende mocochinchi hasta el que es dueño de un edificio o es profesor de una universidad, están identificados con un tema de orden económico muy grave. La crisis económica, la falta de carburantes. Entonces, esto ha motivado que no tengamos la misma psicología de masas que el 2025 que el 2019. Aparte que las redes sociales ya juegan un papel mucho más fuerte porque llegamos a toda la gente. Yo acabo de descubrir con un TikTok que subí, que se hizo tremendamente viral, que entonces la gente está siguiendo muy fuerte todos estos comunicados y la gente está interesada. Ya no es el tema de interés político, que había un desinterés especialmente en la juventud. Es la juventud que toma en este momento un papel protagónico muy fuerte, porque está dándose en cuenta que su futuro realmente está en juego. Y el tema, repito, es el hambre, es el tema de la pobreza, la inflación que está llegando a niveles muy altos. Entonces, las situaciones están definidas. Hay una población con un nivel cultural que está claramente definida hacia un punto que sea no socialismo. El socialismo parece Europa después de la caída de la Unión Soviética. Hay un odio al comunismo, a todo lo que sea socialismo, que en este momento es una mala palabra. Y hay otro sector que ya no se identifica como socialista, pero que se identifica como indigenista, son carismas, ¿no? Pero en realidad no son tampoco socialistas, porque el campesino no puede ser socialista, es amante de la propiedad privada. Entonces, hay un sector que además durante 20 años
ha usufructuado del poder y se ha unido a otro poder que antes de los 20 años también usufructó casi 10 años del poder, hablamos entre el 90 y el 2000, 2003, que es el MIR. El MIR no ha desaparecido, pero están los viejos miristas y son los nuevos artífices que con sus hijos están volviendo. Imagínate, ha vuelto a resucitar, digamos, el asesor principal que era de Jaime Paz, estamos hablando de Oscar Eid. Oscar Eid era un cadáver, hoy día es una persona con un protagonismo increíble. Estamos hablando de una persona 20 años después del escándalo, incluso de los narcovínculos, incluso se olvidaron, está volviendo a levantarse el famoso decreto supremo de Paz Zamora, creo que es el 29.888, no tengo por ahí el número de decreto, el famoso decreto de narcoarrepentimientos que puso en libertad a cualquier cantidad de narcotraficantes que iban a ser extraditados. Hoy en día la gente está dando cuenta que esos hilos todavía se siguen moviendo y es un tema que puso las relaciones muy graves con Estados Unidos, porque había más de 50 narcotraficantes que debían ser extraditados, no fueron extraditados por este decreto que es de julio del 91, creo que es 17 de julio por ahí más o menos, el famoso decreto de narcoarrepentimientos, no se sabe eso. No lo conozco, pero sin lugar a dudas ahora exacto, sí lo voy a conocer. Donde entró preso Oso Chavarría, el famoso Oso Chavarría, y Oscar Eid también estuvo 4 años en la cárcel, ¿verdad? Entonces, toda esta gente está volviendo a tomar poder y extrañamente entran a una suerte de componenda con un señor que vive en el Chapare y que se nota que se ha rearmado esto. Entonces se ha rearmado y hay que, repito, ¿no? La votación no es el fenómeno, perdón, es el voto de fidelidad que llama, que tiene Evo, que no podemos negar, es un 27%, y la mancha del mapa político es muy claro, los sectores donde gana el Partido Demócrata Cristiano, no el partido, no, porque el Partido Demócrata Cristiano creo que no tiene ni secretaria, ¿no? Uh-huh. Sino la gente que se inclina por ese lado, ¿no? Ha hecho la lectura de los dos bandos prácticamente, doctor Omar Barrientos. Sí. Sin lugar a dudas que cualquiera de los dos también tienen su bueno y su contra. Vamos a empezar por uno de ellos, ¿ya? Vamos. Racismo, por una parte, y corrupción con el tema del Banco Fácil. ¿Cómo debiera afrontar Tuto Quiroga y su equipo la campaña en esta semana que es clave para el ciudadano, para el votante, con estos dos temas que son como la piedra en el zapato? No. A ver, permíteme reírme, Daniel. Eso es lo que creen los asesores que están haciendo pelear con la guerra sucia. La gente le importa un pito eso. Es como si vuelvo a tocar el tema del decreto famoso de narcoarrepentimiento. A la gente en este momento le motiva gasolina, diésel. A la gente le motiva en este momento sus fuentes de trabajo, ¿no? Eso es lo que a la gente le motiva en este momento. Perdón, sí. ¿No? Entonces, no es ese el tema ahorita álgido. Tú puedes decir lo que quieras. La gente en este momento tiene mucho más peso. Quien le dé certeza que al día siguiente de las elecciones va a haber por lo menos un surtidor con gasolina. O sea, eso es lo que está motivando. Están equivocados en sus campañas, en ese tramo. Estas campañas, y es lo que hemos visto, por ejemplo, ¿qué pasó en la entrevista de Lara? Es triste, qué pena que no hubiese podido entrar al cerebro de Lara, por ejemplo, yo. Imagínate, ha perdido, se calcula que casi 3 millones de personas han visto este debate. Nunca, ni siquiera un debate presidencial ha tenido la cantidad de quórum que ha tenido, ¿no? De gente, de seguimiento. Imagínate, me hace recuerdo a don Rubén Amada Costa, cuando patria hizo de aquí Bolivia. la famosa El Millón, y cuando Díaz León ha despertado, me daban ganas de llorar. ¿Cómo? Si logras aglutinar 1 millón en el Cristo, tienes que sacarle el jugo, chupar, como un limón chupar. Pero aquí esto fue un desperdicio por mal asesoramiento. Porque al tipo lo ponen y empezó a atacar, y aquí hubo un efecto negativo para Lara. Porque si tú ves las críticas han sido lapidarias. Un hombre que pudo aprovechar de hablar de economía, que tanto se puede hablar, de macroeconomía, pero el tipo no sabe qué es una balanza de pago, no sabe qué es un déficit fiscal, no sabe qué es el PIB, no sabe cuáles son las reservas. Su jefe dice que Bolivia debe 40,000 millones de dólares a Estados Unidos. Una vergüenza. Bolivia no debe 40,000 millones de dólares, debe 13,000 millones, y no debe a Estados Unidos, debe al Banco Mundial, al Fondo Monetario. A Estados Unidos no le debemos un peso. Estados Unidos nunca nos ha prestado dinero. Estados Unidos nos ha regalado dinero. Perfecto. Entonces, cuando uno ve que ese debate, que pudo ser jugoso, creo que incluso al pobre JP, que no lo conocía,
pero aún así, muy hábilmente ha puesto algo que me gusta. Algo dijo muy importante y la gente no ha captado. Dijo que él será partidario de usar inteligencia artificial en la justicia. Créanme que yo soy el primer abogado en Bolivia que pide por lo menos el 50-60% de la administración de justicia puede manejarse con 100,000 veces mayor idoneidad que los jueces corruptos que tenemos. Perfecto. ¿No? Doctor, del otro lado, porque estábamos viendo. Sí, Pero antes de pasar al otro lado, Banco Fácil, ¿usted cree que tiene que ser motivo de investigación cuando hay una denuncia ahora con vinculación No, pues, a JP? Justamente, ese es el tema que ha quedado en saco roto, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que con Rommel Saucedo, cuando dice, ¿y por qué faltando 9 días, no? Va y les mete la denuncia. Eso, lejos de tener peso, causa de repugnancia, molestia. ¿Por qué en un debate, faltando 15 días para la elección, lo denuncia? ¿Qué pasó? Lo del Banco Fácil es del año 2022, ya han pasado 3 años, ¿sí o no? ¿Por qué no denunció el 2022 esto? El 2023, el 2024, ¿por qué el 2025? Entonces, no tiene sentido, no es el momento. Además, y si fuera cierto, automáticamente este señor se convierte en dosis reo del delito de encubrimiento, porque si él tenía estas pruebas, si no las denunció, estaba encubriendo. O sea, por ango manga, si es falso, le pueden meter un proceso por acusación y denuncia falsa. Y si es verdadero, bueno, resulta que él es encubridor. Porque la ley dice, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz dice, el artículo 14, toda persona que tenga conocimiento de un delito de orden público tiene la obligación de denunciar y además el Ministerio Público le prestará toda la cooperación para que pueda llevar adelante ese proceso. Entonces la ley 004 más bien lo sancionaría como encubridor por no haber denunciado y denunciar frente a un canal de televisión. Perfecto. Es un tema de táctica que al final es medio tonto, ¿no? Muy bien. Y del otro lado, yo le quería preguntar también, porque no es cuestión de echarle barro a uno, sino también analizar la otra parte. Del otro lado, pues también hay denuncias. Ya usted mismo decía, por ejemplo, que están viejos actores políticos vinculados a los narcovínculos con un señor del Chapare. Ahora, voy a ir directo. ¿Qué podría significar para el país, qué significaría para los bolivianos la administración del Estado en manos de Rodrigo Paz y Lara con todos estos antecedentes de los cuales usted ha hablado, por ejemplo? Nosotros sospechamos de que hay este acuerdo y casi hay certeza. Podría pasar de que evidentemente sea más magnánimo, porque quien entra al Estado, aunque esto es una contradicción, ¿no? Porque se supone que si hay independencia, bueno, es que hay una contradicción. Si tú notas, Daniel, toditos los políticos entran en una gravísima contradicción. Uh-huh. Dicen, cuando yo sea presidente lo voy a meter preso a fulano. Y al mismo tiempo dicen que van a respetar la independencia de poderes. Hay una contradicción. Se supone que ese papel es del Ministerio Público con la intervención del Poder Judicial, que el presidente no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, obviamente una parte sí puede tener que ver, es en el tema de la ejecución de una orden judicial, que es lo que pasa con el caso de Evo Morales. Hay una orden hace casi un año o 10 meses de detención. A ver, hay una orden de detención que el Ministerio del Interior y la Policía no la ha ejecutado. O sea, la justicia ha cumplido con su labor, pero el Poder Judicial, no está cumpliendo, digamos, la policía con su obligación que depende del Ministerio de Gobierno. Entonces, ese es el punto. Pero en el tema de lo que ambos están buscando y se está hablando es de que tanto Arce, que está de salida, como Evo, que está con un mandamiento y con procesos muy seguros, tanto ordinarios como de responsabilidades, quieren blindar lo más posible, que sean lo más magnánimo posible con ellos. ¿No? Porque ha pasado, ¿no? Llegado el momento, no podemos negar de que se han perdonado, tanto Tuto como Evo, en su momento se han dado amnistías políticas, y bueno, ¿no? Entonces seguramente deben estar buscando, porque al fin y al cabo estos señores, si no van a ser gobierno, por lo menos quieren tener, digamos, la libertad de locomoción o de poderse abrir a otro país, no sé. La situación es muy incómoda para ellos y se están jugando desesperadamente muchas cartas por debajo, ¿no? Perfecto. Doctor, es muy importante el peso político que pueda tener el departamento de Santa Cruz. No sé si decir si Santa Cruz define o no el presidente próximo, pero también tiene su peso en esta votación. Algunos líderes políticos en Santa Cruz han decidido guardarse, es decir, no tomar partida. Tanto cívicos, gobernador,
En la alcaldía vemos a un Mamén, por ejemplo, que no se arriesga, vemos a un Luis Fernando Camacho que no se arriesga. ¿Por qué cree que los líderes políticos no están tomando una posición firme en decirle a la gente, vamos por este? Y la gente no se está dando cuenta que esta segunda vuelta, este balotaje, no es, la gente cree que dice, Doria Medina tuvo el 20% de la votación, su 20%, no, Doria Medina quizás no vote, pero su gente ya está libre, independiente. La gente de Luis Fernando Camacho ya está. No va a hacer lo que diga Luis Fernando Camacho, va a hacer lo que ellos creen. Y en este momento hay un movimiento antisocialista muy fuerte, anti-andinocentrista, hay un movimiento en Santa Cruz muy fuerte, calculo que va a ser arrasador Santa Cruz y el Beni, ¿no? Son los lugares donde va a ser, obviamente la población del Beni no es importante en cuantía, pero la de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, o sea, el eje tiene el 72.5% de la votación. 72.5%. ¿Para quién? De ese 72.5%, La Paz tiene menos del 25, cerca del 30%. El otro 40%, porque es gente joven en Santa Cruz, y otro 25% lo tiene Cochabamba con Santa Cruz. O sea, Santa Cruz y Cochabamba más o menos llegarían de ese 72 a tener casi cerca del 45% de la votación. Un 30% podría irse a La Paz. Entonces, si tenemos esta votación mayoritaria del eje a este lado, el que va a definir la votación es el eje. Y del eje va a ganar Santa Cruz porque va a tener el apoyo de Cochabamba. Entonces, yo noto que va a ser muy fuerte la votación. Perfecto, doctor. Tuto, ¿no? El resto son votaciones. Ahí tenemos Tarija con 100 y tantos mil, tenemos Potosí, Oruro. Pues no equivalen, pues, por ejemplo, en el tema de La Paz es el Alto donde está la mayoría de la votación. Cuando hablamos de La Paz, en realidad debíamos hablar del Alto, que es comparable en la mitad del Alto es lo que hay en Santa Cruz. Entonces, Santa Cruz es el motor, no solo de la economía, ya Santa Cruz tiene que empezar a jugarse el rol político que le corresponde. En realidad el poder político debería estar en Santa Cruz, porque tiene el poder económico, y en este momento tiene el poder del voto, porque tiene la mayor cantidad de votación. Entonces, yo creo que esto va a ser muy definido. El resto de Tarija, que va a ser a favor, son cantidades, pero no son significativas frente a lo que es Santa Cruz en sí. Seguramente va a ser motivo de análisis en cuestión de historia para más adelante. Será una nueva lucha para el departamento de Santa Cruz que muchas veces es cuestión de pelea regional prácticamente. Doctor, antes de irnos, perdón, y con eso también me gustaría que vaya su mensaje para los cruceños. Faltan 9 días. El próximo domingo, al próximo. Hoy es 10. Hoy es 10. 9 días, exacto. Sí. ¿Qué le puede decir al ciudadano, doctor, respecto a su voto del próximo 19 de octubre? Y no le pido precisamente que diga vote por tal o cual, no, a conciencia. Es que, Daniel, querido, ahorita hagas lo que hagas, no va a cambiar. La gente está definida su situación. Le importa un pepino el Banco FAD, por tan gastado. Le importa un pepino que el suegro de Rodrigo Paz sea este señor Ascarrón, creo que está prófugo. Les importa un pepino, no sé quién es los asesores. Pero yo soy Omar, tengo mucha experiencia en esto. En este momento lo que motiva a la gente es muy simple, algo muy simple. Gasolina, diésel, y peor como para ayuda para los que quieren ganar, las cosas se han puesto a poner insostenible. Eso motiva a la gente, eso es lo que la gente está preocupada. ¿Qué va a comer? Ya Napoleón Bonaparte decía, los pueblos se manejan por el estómago. Así que no creo que yo pueda influenciar mucho en los cruceños, que los adoro. Yo me creo más cama que colla, por si acaso. No, mentira. Nací en Cochabamba, pero soy de madre cruceña. Bueno, pero no es racismo, yo detesto. Soy enemigo del racismo regional. Para mí son aberraciones que han sobrevivido a la revolución de las costumbres. Pero en realidad, el cruceño sabe muy lo que quiere. No solo el cruceño, el cochabambino, el paseño sabe lo que quiere en este momento. Y esto lo que quiere se está haciendo más duro y palpable cuando las colas de gasolina aumentan, cuando la gente ya no tiene un peso para caminar. Así que no pierdan su tiempo hablando mal del suegro de Rodrigo Paz, hablando mal del papá de JP o de él, porque en este momento la gente está preocupada en otra cosa. Estos últimos 9 días, el que dé esperanza de que va a haber pan, de que no va a haber inflación, de que la gente no va a tener que emigrar, salir a va a ganar las elecciones. Y eso lo sabe el pueblo. Ahí ya el pueblo es sabio. En este momento el pueblo tiene una conciencia muy definida, que poco, incluso Omar Barrientos, poco va a poder, digamos, influenciar en la mentalidad, porque ya tiene definido, ¿no?
Perfecto, doctor. Le agradezco por haber venido el día de hoy. Siempre es un gusto, un placer conversar con usted con toda esa sapiencia, experiencia, conocimiento que tiene en el mundo político y judicial. Los años. Gracias, doctor. Gracias. Que tenga buen día. A ustedes, seguidores del periódico El Titular, que han visto esta entrevista, no se olviden de comentar, compartir, etiquetar a sus contactos para llegar a más personas. Soy Vidal Dorado desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo. Permiso.